Hablando con, una sección del podcast Tal día como hoy. Al podcast Tal día como hoy en su sección Hablando con. Hoy estamos con José Ángel Bollo y Marta López y vamos a hablar de crímenes. Dos visiones diferentes, con unos enfoques que en principio pueden parecer distantes entre sí y que estoy completamente seguro de que se pueden llegar a retroalimentar el uno del otro. Y prueba de ello es que tenemos muchas obras literarias y grandes películas que hablan de crímenes y se apoyan en la ciencia y en la criminología para contar su historia. Vamos a empezar presentando a los invitados de hoy. En primer lugar, y como se suele decir en el cine, en las películas y en sus créditos, por orden alfabético, tenemos a José Ángel Bollo, cordobés, director de cine, guionista, productor, compositor, un alma sensible y un padrazo, amigo de sus amigos y si me lo permiten, una gran persona, generosa y que tiene una gran capacidad de darlo todo en lo profesional como en lo personal. Estudió Geografía e Historia en la Universidad de Córdoba y Cinematografía en el antiguo CEI de Madrid. Es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España desde el 94. Empezó su carrera en el 89, siendo nominado a los Goyas como Mejor Director Nobel y obteniendo el Colón de Oro al público en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Más tarde, en el 98, llegó Mátame Mucho, película premiada y reconocida. Y José Ángel, por aquella época, es premiado como el mejor director andaluz. Para mí lo sigue siendo, os lo digo. Su etapa de productor nos lleva a largometrajes para Radio Televisión Española, largometrajes como Y no llevaste luto por mí, El cordobés, o Spanish Western, y ya para Canal Sur, Morente, Universo Íntimo, y el último trabajo de su serie documental bretón, La mirada del diablo, que tras verla sentí la necesidad de invitarlo al programa para hablar del fondo de ese atroz crimen. Pero antes de darle paso, y no queriendo dejarlo para el final, la curiosidad me mata, quiero dar una buena noticia. José Ángel acaba de acabar una película, valga la redundancia, Padres, con Fernando Cayo y Natalia Berbeque, que veremos próximamente en cines. Ahora sí, José Ángel, amigo, bienvenido. Hola, amigo, ¿qué tal? Hola, me alegro mucho de estar aquí. Genial. Bueno, pues tu compañía y la de Marta, que es la siguiente invitada, va a dar un poquito de composición de este podcast. Mi segundo invitado, en este caso invitada, es Marta López, barcelonesa y como yo, con raíces profundas en Badalona, esa Badalona de Serrat. Doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona, realizando la tesis titulada Políticas dialógicas en Seguridad Pública Local, licenciada en Criminología, diplomada en Investigación Privada, máster en Seguridad, Policía Local desde el 91 y profesora asociada en la Universidad de Barcelona en el grado de Criminología y especialidad en Policía de Proximidad. Pero como la conozco bien, quiero añadir que es una gran persona, sencilla y dulce, una madraza. Tengo que reconocer que me da gusto cuando nos encontramos y hablamos y podemos charlar y tenemos tiempo de todo un poco. Siempre esos momentos se nos hacen cortos y a menudo planeamos quedar para comer un día y nunca cuadramos las agendas. Sin duda, Marta ha dedicado su vida a la seguridad, a nuestra seguridad y a estudiar la investigación, la criminología y sobre todo a su familia. Cuando empecé a hacer este programa, donde quería hablar de crimen, no dudé que Marta debía estar presente en él. Y creo que con José Ángel nos harán disfrutar de este programa donde seguro aprenderemos todos muchos. Hola Marta, bienvenida. Buenas tardes, vaya presentación y vaya lujo de acompañante también. Para mí simplemente contactar contigo y que me ofrecieses estar en un espacio tuyo ya era un lujo. Y este lujo lo hemos multiplicado, ¿no? con la compañía de José Ángel. Así que muchas gracias por invitarme a este espacio. Pues te voy a interrumpir, Manolo. Digo lo mismo y además seguro, sabiendo sus conocimientos, aquí tenemos un libro abierto de posibilidades de historia. Vamos. Lo tengo clarísimo, clarísimo. Hablaremos. Desde el minuto uno. Sí. Mi problema va a ser, lo decíamos antes de empezar el programa, mi problema va a ser el poder llegar al guión, porque creo que lo mejor de todo esto
va a ser el fruto de cada uno de vuestras experiencias y conocimientos. Yo creo que la ciencia, honradamente, y el arte, en este caso, y la forma crítica de ver las cosas que tiene José Ángel detrás de su objetivo, nos va a dar una visión muy interesante de lo que vamos a hablar ahora. Hablar de la criminología, de los crímenes, era un tema que yo personalmente lo veía lejano y muy complicado de abordar. ¿Por qué cometemos crímenes, no? Las teorías de la criminología, las influencias sociales o culturales, la biología. A mí se me hacía un mundo, la verdad, se me hacía un mundo. Y yo creo que me vais a ayudar. Pero si es cierto, el crimen está desde que somos humanidad, está presente desde que somos humanidad. Así que lamentablemente debemos asociar el crimen a la humanidad de alguna forma u otra, ¿no? Y yo creo que por esa cuestión es tan estudiado, ¿no? En nuestra sociedad queremos saber más y estudiarlo. Y hablando de la sociedad, José Ángel, la primera pregunta que se me ocurre es el brutal impacto que debió tener el caso Bretón en nuestra sociedad o en la sociedad de Córdoba. Yo creo que aquello sobrecogió, ¿no? ¿Qué te llevó a hacer ese documental Bretón, la mirada del diablo? Pues mira, yendo un poco a tus palabras, dice, cuando vi la serie sentí la necesidad de hablar contigo, porque somos amigos, como entre nosotros nos llamamos hermanos, con eso te lo digo. Bueno, pues yo, ¿qué no voy a sentir yo cuando me encuentro a Bretón? Bueno, un personaje de las calles de mi propia ciudad, ¿no? Tan cercano que no podía evitar, pues como hizo todo el país, ¿no? Estar pendiente cada día, odiar a ese personaje, odiar incluso al pobre abogado que claro. Sánchez de Puerta, que es una bellísima persona que hizo el papel que tuvo que hacer, que luego finalmente ya no terminó con él, pero porque el propio Bretón lo expulsó, en fin, ya lo hablaremos si hace falta. Y bueno, el que tengo que agradecer que pudiera realmente contar la historia que he contado, porque sin él no hubiera tenido acceso al sumario, ¿no? Fue bastante complicado. Entonces, tenerlo cerca era el primer paso. Después me sentí la necesidad de actuar, de hacer algo. ¿Qué puede hacer un contador de historias? Contarla. Iba a contar una ficción, no sé, no admitía esa ironía que tú me conoces y sabes que tengo. No admitía un caso sin ironía, admitía contarla pura y dura y que la contaran sobre todo las personas que la vivieron, ¿no? O la estudiaron, o como yo digo en la historia, o la sufrieron, ¿no? Muy bien. La verdad es que es sobreacogedor y como tú bien dices, ¿no? Es decir, a mí el papel del abogado, yo creo que Marta nos hablará de esto porque seguramente en sus clases eso lo tocarán, me sobrecoge. Gracias a Dios que tenemos abogados defensores, porque los criminales también tienen que tener esa defensa. Eso es un rastro, ¿no? Pero Marta, ¿y tú cuando viste, porque me consta que has visto el documental de José Ángel, ya me dirás tu opinión, ¿no? Pero te hago un poco la misma pregunta, pero desde otro punto de vista. ¿Qué te impulsa a ti a hacer criminología, seguir estudiándola y enseñándola? Dicho de otro modo, ¿qué te impulsa a seguir ese camino profesional? Bueno, yo empecé en la policía con 19 años. A partir de ahí coincidió con que quería estudiar en la universidad y, para ser sinceros, yo me hubiese gustado estudiar periodismo. No me llegó la nota de selectividad y como segunda opción cogí criminología porque ya estaba vinculada con mi trabajo. Bueno, siempre me he mantenido ahí en el mundo académico, acabé haciendo un máster, del máster pasé al doctorado, un doctorado en sociología. Y cuando finalicé el doctorado, pues me ofrecieron desde el departamento dar las clases en la Universidad de Barcelona, en el grado de criminología, que era lo que yo había estudiado originalmente. Y el poder, a mí me mueve mucho el abrir el mundo policial a la sociedad, porque es un mundo que tradicionalmente ha estado muy cerrado, nos hemos vuelto muy corporativistas. Yo creo que la mayor parte de nuestro trabajo es de ayuda, de soporte, somos servicio público, ¿no? Y es esa faceta que está muy desconocida. Hay muy buenos perfiles actualmente dentro de la policía y yo creo que tenemos que esforzarnos en transformar esta imagen. Y bueno, luego aprovechar mi conocimiento propio de la profesión, que llevo ya 33 años de profesión, para transmitirlo en las aulas. Y esa parte yo la disfruto mucho. O sea, fijaros una cosa, estáis hablando de un denominador común, ¿no? Y que es muy bonito, ¿no? O sea, estáis haciendo lo que os gusta y lo que sentís. Y tú lo pones, cada uno de una forma, lo pone
le ofrece a la sociedad. José Ángel contando sus historias y tú apoyando a la sociedad para poder arreglar problemas y sentirnos más seguros. Bueno, la siguiente pregunta va para las dos, así que cada uno, como vosotros, aquí empezamos un poquito, esta era para entrar en romper el hielo, pero aquí podemos entrar en diálogo. Tras ver la serie, el hilo conductor quiero que sea la serie, porque a partir de ahí son crímenes y yo creo que es un buen hilo conductor del podcast. Tras ver la serie documental, José Ángel, soy más consciente, y tú lo explicas muy bien, de la parte del peso que tiene la ciencia, ¿no?, para resolver los crímenes, ¿no? Entonces, por ahí va la pregunta. ¿Creéis que la ciencia no solamente va a servir para resolver crímenes, sino, fijaros ahora, con todos los avances que tenemos, sino incluso para poder ser predictivos y evitar determinados crímenes? Bueno, si quieres que te empiece yo, me ha traído a la mente de manera directa una película de Spielberg que tiene ya unos años, creo que Uh-huh. o así, no estoy muy seguro, que era Minority Report, en el cual adelantaban, bueno, ahí ponía, no voy a desvelar, no voy a hacer spoiler para el que no la haya visto, bastante interesante y entretenida, ¿no? Pero sí adelantaban los crímenes que alguien que no iba a cometer, ¿no? Uh-huh. Yo curiosamente estoy trabajando, bueno, llevo varios guiones sobre la mesa. Hay uno de ellos que trata algo parecido a esto, pero con la inteligencia artificial, que evidentemente no podemos hoy ya no hablar de ella, o sea, la tenemos presente a cada momento, ¿no? Es curioso, pero a lo que nos podría llevar, ¿no? O sea, simplemente metiendo una serie de datos que nos ayude científicamente o siguiendo el método científico, nos ayude no sé si a prevenir, porque la condición humana es tan, de esto sabe más Marta, ¿no? Yo sé desde el punto de vista de cuando dirijo a los actores y a los personajes, ¿no? Y siempre le digo, verá, para crear el personaje, resumiéndolo muchísimo, ¿no? Un actor siempre cuando queda mejor es cuando saca esa parte de él, o sea, cuando se implica, la cultura, ¿no? Tocho de mármol, y empieza a depurarlo a quedarse con el lado criminal que tiene. Sí. Potencialmente criminal, o el lado femenino, o el lado masculino, o sea, todos tenemos un lado, ahí está, más escondido, menos, el bien y el mal, o sea que voy a contar yo a esta altura. En los personajes, cuando los definimos, buscamos que encuentren ese lado que todos tenemos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos hará más difícil prevenir, porque cualquiera, por cualquier cosa que quizá ahora no podríamos ni imaginar, puede tener una reacción y acabar cometiendo un crimen. Así es. Así que, pero ojo con la inteligencia artificial, ¿eh? Ya se está avanzando tanto que es alucinante. Yo lo sigo. Ojo a él. Ojo con esa, hay que verla. Yo la he visto. Marta, ¿y tú qué opinas? Pues indudablemente la ciencia va ligada a la prevención de crímenes. Ya para resolver crímenes nos encontramos cosas que hace 100 años no existían, como los análisis genéticos, que entonces no se hacían y muchas sentencias se dictan en base a análisis de ADN o... Ya hemos introducido ahí ciencia y tecnología, pero además yo siempre digo que debemos trabajar con método. Está la policía tradicional de, como yo digo, apagar fuegos y está la policía predictiva. Tú has dicho que estoy especializada en policía de proximidad y es que soy una convencida de la policía de proximidad porque te permite utilizar todos los datos que metemos en un ordenador para generar conocimiento riguroso y poder predecir. Luego nos encontramos ya, por no hablar de otros países, pero sin ir más lejos, Guardia Urbana de Barcelona tienen un programa en proximidad, un programa informático que es predictivo y que en función del análisis de los hechos delictivos en una zona determinada o de actos incívicos en una zona determinada, te permite predecir al año siguiente qué nos podemos encontrar ahí y en base a eso hacer una planificación. Y luego hoy en día se está estudiando mucho en neurociencia. Cuando hablamos de personalidades criminales, es impresionante los estudios científicos que se están haciendo
sobre neurociencia y plasticidad del cerebro y cómo factores biológicos pueden acabar determinando una conducta delictiva y se pueden corregir determinadas conductas delictivas. Ese es el campo que se está explorando ahora y es muy interesante. Es interesante. Esto me lleva, los dos habéis, qué interesante, habéis dicho algo que he apuntado, ¿no? El entorno, los entornos, de una forma u otra, todos tenemos, como dice José Ángel, una parte que desarrollamos o hay un momento dado que clic, ¿no? Él habla de los actores en ese sentido y cuenta la historia perfectamente en la serie, pero ¿qué incidencia tiene el entorno de las personas para que se conviertan en criminales? José Ángel, cuando cuenta la historia de Bretón, habla incluso con compañeros de colegio, o sea, es curioso el comportamiento de la familia, que no deja de ser la familia, y de los que no son familia también, ¿no? Porque fue un crimen horroroso. Entonces, no cabe duda que el entorno también nos moldea, las sociedades también puede ser la más cercana a ti, ¿no? Esto es como una cebolla, ¿no? Como una capa de cebolla, ¿no? La más cercana a ti yo creo que tiene una incidencia directa en los criminales, ¿no? ¿Qué te parece, José Ángel? Bueno, yo creo que sin duda siempre te va a condicionar, pero por ejemplo en el caso de Bretón, que de lo que yo puedo hablar en este momento, aunque ya te digo que en mi búsqueda siempre de historia no paro, yo me hubiera encantado ser criminólogo, ¿no? Como Marta, porque yo creo que ahí nos lleva, bueno, aparte de miles de historias perfectas, ¿no? Para hacerlas, ¿no? O ficcionarla, o como en este caso, jugar entre la ficción y la entrevista y los recursos. Uh-huh. En el caso de Bretón se habla mucho, y en el propio serie se habla, ¿no? de la familia de él, por ejemplo, que estaba encima, que si el padre los maltrataba. No era tan así, cuando hablas con los verdaderos, los que estaban de verdad uh-huh. cerca, no era tan así, era una familia más o menos, entre comillas, normal, bueno, como otra, padre un poco más duro en algunas ocasiones, pero tampoco lo que la época también llevaba, ¿no? Padres correcto. Que azotaban y ahora no es lo suyo, pero en aquel momento se veía con más normalidad. No era una cosa muy excesiva y los hermanos no tenían nada que ver. ¿Que hicieron una piña con él? Sí. Uh-huh. Y como decía la propia madre y la abogada de la madre, oye, que también están tus nietos, ¿no? O sea, la abogada de la madre, que es una persona maravillosa también. Bueno, aquí quiero decir que todos los que han estado en la historia, sí, sin ellos no hubiera sido posible hacerlo. Y se han volcado perfectamente, detallando todo. Bueno, o sea, él era el hijo de esa familia, la familia Bretón, pero estaban los hijos de él, los nietos. O sea, si de pronto le pasa algo al nieto, como decía la abogada de la madre, oye, yo tengo mi hijo y tengo mi nieto, pero si mi hijo le hace algo a mi nieto, yo tiro para mi nieto y mando a donde tenga que mandar a mi hijo, ¿no? O sea, es algo lo incomprensible de este caso, ¿no? Que no, pero sobre todo fue porque lo creían hasta el final. El mismo abogado lo estuvo creyendo hasta que ciertas cosas lo llevaron a dudar al final, ¿no? Pero sí estuvo creyendo en él, en la inocencia de él. Fíjate. Y el entorno desde... Bueno, querías decir algo, igual te he cortado, José Ángel. No, que bueno, que en este caso el entorno, como tú sabes, sale en el documental, los propios amigos de él, pues te dicen que no esperaban esto, o sea, que no, que era un persona normal, apocada, eso sí, muchas manías terribles que salen dibujadas ahí, ¿no? Exageradamente maniático, ¿no? Pero bueno, un maniático no tiene por qué llegar a dar ese paso, ¿no? Del crimen. No sé, la gente, los que estaban más cerca le sorprendió mucho. No era alguien que se veía venir, ¿no? Cualquier día hacía esto, como si se da en otros casos que sabemos, ¿no? Que maltrataba a la mujer. Es cierto que la tenía muy subyugada, dominada, estaba siempre encima de ella. No era un marido ejemplar, desde luego. No, él creía que sí, pero no lo era todo lo contrario. Era todo lo contrario. El entorno, Marta, el entorno hacia el criminal. Mira, en los últimos 150 años hemos pasado por
tres tipos de visiones para explicar el delito y el crimen. Primero era estructuralista, sistémico, que es el entorno el que hace delincuentes. Pero esto lo podemos asociar con entornos muy marginales, donde la delincuencia es algo que está normalizado. Entonces, si alguien se educa en un entorno donde eso está normalizado, estas teorías iban por ahí. Luego se evolucionó hacia lo que se llaman teorías subjetivistas, que es el individuo. Todos tenemos, y dentro de esta perspectiva hay diferentes teorías, y hay teorías que dicen que todos tenemos una tendencia natural a delinquir, al crimen, y que si no lo hacemos es precisamente gracias a las normas y a las leyes que nosotros hacemos para evitar tener esas conductas. Y las últimas teorías, a partir de los años 70 y siglo pasado, ya es una perspectiva dual, que mezcla factores del entorno con factores de la persona. Yo siempre digo en las clases, el delincuente nace o se hace. Pues la perspectiva dual viene a decir esto, ¿no? Hay un componente del entorno, pero también hay un componente individual, y sobre todo se están centrando pues en eso que comentaba antes, en neurociencia, en plasticidad del cerebro, en ver qué influye en historias de vida. Claro, ahora se analizan mucho las historias de vida que han llevado a una persona a tener una conducta determinada. Por eso muchas veces escuchamos, pues como en el caso del documental de José Ángel, ¿no?, referencias a ese entorno y a esos condicionamientos que han podido llevar a acabar con esta conducta. Qué bueno. Escucha, y eso me lleva a otra pregunta, y ya te la hago a ti, y luego pues José Ángel que aporte ahí. ¿Cómo se vive la sentencia? Porque claro, delincuente y víctima, ¿no? Cuando hablamos que hay otros factores, yo no voy a decir la barbaridad de que el delincuente es la víctima, pero a veces se cuentan unas historias que parece que el delincuente al final es la víctima y la víctima está estigmatizada, lo cual a mí me parece una locura. Pero, por otro lado, yo creo que las víctimas, a ver cómo lo pregunto, ¿cómo se vive la sentencia desde el punto de vista de la víctima? Por ejemplo, una victoria entre el bien y el mal, una sensación de descanso, desde nuestra visión, ¿qué ocurre? Vamos a ver, la sentencia va más allá de declarar a un culpable, ¿no? Y el culpable también se puede sentir, una vez que tiene la sentencia, como aliviado. O sea, creo que aquí el criminal elige a la víctima y la víctima sufre. Y al final yo creo que hay algo simbiótico, me da la sensación, ¿eh? Igual digo una barbaridad. Bueno, no, de hecho también hay teorías que explican esto, como la teoría de la neutralización. El delincuente utiliza una serie de recursos personales para justificar sus actos, es decir, entre ellos, pues que ellos son las víctimas de algo determinado, pues que la mujer lo quiera dejar y eso lo transforma en víctima. Luego nos encontramos rasgos psicopáticos en la mayoría de personas que cometen un crimen tan atroz como este, que es matar a tus propios hijos, que esto es absolutamente demencial, ¿no? Pero las personas que tienen estos rasgos psicopáticos tienen una ausencia total de empatía. Es decir, y se refleja muy bien en el documental de José Ángel, ¿no? Esa mirada ya echa para atrás, es como que tiene una ausencia de sentimientos, es como, bueno... A mí me encantan los primeros planos de Bretón, sí, en el que personalmente veo un alma vacía, me da la sensación, ¿no? Hablo del reportaje de José Ángel, ¿no? De la serie documental. Pues José Ángel, y desde tu punto de vista, tú imagínate en un pueblo, una ciudad como Córdoba, que es una ciudad, pero el número de habitantes es pequeña, si lo comparamos con Barcelona o Madrid, donde también se han cometido otros tipos de crímenes, ¿no? Esa unión del criminal y la víctima, ese alivio, fue una victoria del bien sobre el mal, la sentencia. Yo creo que el señor Bretón no quedó ni aliviado ni poco, o sea, ni frío ni calor, como decía mi padre, pobrecito. Pero a mí me da la sensación que, yo no sé, la sociedad sí lo vio como una victoria,
como un alivio. No lo sé. Bueno, es que esta justicia que a veces es injusta, ¿no? Pues no sé cómo la sociedad, bueno, el que finalmente ya lo han cogido, por fin, después de un año ya lo han cogido, como lo podían, según me contaba la policía, que me trató estupendamente, que también sin ellos no hubiera podido hacer esto. Vamos, en 24 horas lo hubieran cogido, ¿no? Yo tengo mis dudas sobre eso, la tiene Sánchez de Puerta también. Hay lagunas, hay cosas extrañas que yo no puedo contar, que me contaron fuera de cámara y que no contaré y que lo dejaremos así como está. Eso no exime la culpabilidad de ese demonio que con su propia mirada ya no lo está diciendo, ¿no? Como es. Pero hay cosas incomprensibles de toda lógica, ¿no? Yo recreé absolutamente todo el tema de la incineración, por ejemplo, por poner un ejemplo. Cogimos ya no me acuerdo de datos, pues los kilos que fueran de leña, no sé si eran 250 y 80 litros de gasoil. Hicimos la hoguera a la hora, nos coincidió, no íbamos con la idea, pero oye, nos coincidió a la hora que se suponía que él la hacía. Al llegar la noche, la hoguera seguía funcionando. Por la noche fueron allí los policías y él abiertamente dijo, sí, vayamos, ¿no? Uh-huh. Él cuando salió de la casa, ojo, no quiero montar dudas diferentes a las que ya hay en el... Está bien, pero está bien que lo plantees. No lo quiero dejar por él. Bueno, es verdad. Sí es cierto que bueno, ¿cómo se va tan tranquilo? Porque de tonto no tenía un pelo este hombre. Lo han puesto como de una inteligencia extraordinaria. Tampoco, te digo yo que los que también lo conocieron, era que tampoco era tan inteligente. No era este. Pero no era nada tonto. De hecho, él controlaba al resto de la familia. Uh-huh. Que sí que tenían sus carreras y tal. Él no. Se quedó ahí, iba a empezar derecho y no hizo nada, en fin. Pero tenía todo dominado. Por eso la familia estaba a una a lo que él dijera, ¿no? Sufrieron también mucho, también tengo que decirlo. Esa familia sufrió, pero también es cierto que se les veía como que no pensaban en las víctimas reales, ¿no? Que eran los nietos, ¿no? Bueno, incluso la mujer de él, ¿no? Bueno, es imposible que alguien te lleve a la policía tan tranquilo. Si vamos a la finca, que yo estaba haciendo una hoguera, he quemado unas cosas de mi mujer y tal. Vayamos a la finca y, bueno, cuando llega allí todavía hay restos de la hoguera. Yo no lo sé, a lo mejor sí lo sabe Marta, pero que queden... Yo hablo con muchos médicos también, mucha gente y tal, no sé, a mí me extrañaba mucho porque yo vi mi hoguera, las cosas que pusimos allí, echamos hasta ropa vieja, de esta que ya está tan vieja que no la das porque no está tan... Pues claro, no tampoco es, pero bueno, sí es verdad que echamos mucha historia allí. Y allí quedaban cosas, o sea, la hoguera no daba tiempo, o sea, porque él se fue corriendo, corriendo, o sea, empezó a hacerlo a determinada hora, como a las 2:30 así de la tarde, y a las 5 ya se marchaba la hoguera. Eso no había quien se acercara hasta las 10 de la noche allí, ¿eh? Tuvimos que deshacerla porque tenemos que seguir rodando, irnos ya, estábamos en una finca, porque no pudimos entrar a la suya, pues no. Pero todo lo demás se hizo en los escenarios reales, todo lo que sale es real. No hemos querido identificar tampoco los espacios para que no vayan a buscar a la familia a las casas, claro. Pero lo que sale son los sitios reales de uno, de otro, de tal, todo lo que ocurrió. Y bueno, por salir un poco de ese tema, solo deciros también que el propio actor que hace de Bretón, yo cuando lo vimos y dijimos, bueno, o sea, hubo gente que cuando nos veía rodando se creían que habían soltado a Bretón para hacer alguna recreación. Menudo casting, menudo, lo has clavado, o sea, menudo casting. Que no habéis soltado, o sea, una cosa que nos llegaron con esa historia, porque lo hacía clavado este hombre, ¿no? Sí, quería yo hacer una pregunta, fíjate, no quería que se me escapara, porque yo hace muchos años empecé con esto, quería hacer una serie sobre crímenes, y bueno, y vi aquello del cromosoma, que decía el cromosoma criminal, el XY creo que era, ¿no? No sé si de esto tú puedes añadir alguna cosa, porque no sé si eso es verdad, era un bulo, cromosoma asesino, ¿no? Decía que quien lo tiene más posibilidades de cometer un crimen. Bueno, pues te voy a ser sincera, yo no lo había escuchado y no lo explico. Vale. No.
pero lo miraré por curiosidad, a ver qué. Se hablaba tanto de esto Sí. que a punto es como de salir una serie. Bueno, hablan Sí, de lo eso. biológico, ¿no? O sea, el criminal del carácter biológico, igual es por ahí, por lo que, no sé, José Ángel, lo del cromosoma no lo sé, yo tampoco, pero vamos, yo es que de esto no es lo mío y para eso estáis vosotros aquí. Que por cierto, estoy fascinado porque esto, como decía José Ángel, que ya lo preveía en conversaciones previas, es decir, esto va a dar para mucho. Sí. Manolo, esto va a dar para mucho, ¿eh? Y qué razón tienes, José Ángel. Cada vez que habláis se me ocurren como 20 historias. Y seguro que Marta conoce algún crimen o alguna historia que, bueno, que nos dejaría alucinados. Pero claro, también es verdad que esto, como decía Einstein, el tiempo... Bueno, Einstein decía otra cosa, pero yo digo que el tiempo de verdad a mí no se me estira. A mí lo tengo como muy tasado, ¿no? Oye, chicos, veréis. Pues vamos llegando al final del programa. Un programa que se me ha hecho muy, muy corto, muy, muy intenso, muy agradable. Esto sería como tomar un buen café entre amigos y seguro que estaríamos mucho más tiempo. Nos pasaría el tiempo, nos pasarían las horas. Como toda buena conversación que se precie, es inacabada. Yo creo que las buenas conversaciones siempre dejan ese pozo de ¡ay! ¿Y esto, no? Me gustaría poder seguir hablando de esto. Quedan muchas preguntas en el tintero y me quedo con muchas ganas de escuchar vuestras aportaciones y vuestras historias. Seguro que vamos a volver a coincidir. Hablaremos de crímenes, de cine, de sociología o de cualquier cosa, pero yo estoy seguro que vamos a volver a coincidir y pondremos como excusa cualquier tema. Yo, de verdad, es apasionante este ratito que estoy con vosotros. No sé qué pensáis vosotros, pero para mí ha sido apasionante. Para mí también. Yo estoy entusiasmada con Sí. esto, lo que se parece más a una charla entre amigos y que me ha permitido estar muy cómoda también y tener el lujo de compartir pues, con José Ángel, que ha hecho ese documental estupendo. Pues yo lo mismo digo, yo encantado de esto. Bueno, pues mira, como el documental hay 3 partes, pues no sé, por aquí puedes cogerte 3. Pues sí, podemos seguir a ese. Podemos seguir. Dime. No te digo yo que le pregunte a Marta, oye Marta, dame una historia que podamos destripar y que participe José Ángel. No te digo yo, o al revés, destripar una película y sacar la parte social o criminológica, ¿sabes? Del tema, ¿no? No quiera. Le iba a decir a Marta también una cosa, bueno, y a ti, ¿no? Pero que no se me escapara. Has dicho que es una ciudad pequeña, y lo es, Córdoba es una ciudad pequeña, tiene, bueno, no es de las más pequeñas. No. Historia ni con No. ciudades estupendas, preciosas y tal, pero que ya son 350.000 habitantes, hombre, que no es tan pequeña. Pero aún así, viviendo aquí, porque yo aunque hago cine, me marcho fuera, yo estoy fuera de lo que es el centro de Córdoba, en un tiempo, vivo en la sierra, que tú has estado aquí, Manolo. Que sí. Rodeo de perros y tal, bueno, sí. Pero me muevo, no, está claro. Pero fíjate que cuando hice esta historia y que me ayudó mi hija a hacerla, a intentar ser rápido, porque sin ella no lo hubiera hecho por los miles de folios que tenía el sumario, teníamos que atenernos a él para contar lo más milimétricamente posible la historia. Tenía un miedo, y sobre todo teniendo familia y mi hija, y tú has dicho que sí, padrazo, que bueno, te agradezco mucho esas palabras que me han dejado rojo antes, pero estar en Córdoba y que luego ese hombre saldrá a la calle y que yo he hablado de su vida, en fin, y que es verdad. Yo no cuento otras historias que tengo, y historias tremendas, quizás no tan conocidas porque lo de Bretón fue súper mediático, pero no lo cuento porque son historias que no están resueltas y los asesinos están libres todavía. Y yo que me voy a meter ahí a que vengan a buscarme, oye, si estoy en Los Ángeles, no. pero aquí en Córdoba, contar de Córdoba. No. Yo cuando he dicho pequeña, que era el número de habitantes, no, sabes tú que yo estoy enamorado de Córdoba desde el primer día que la vi, ¿no? Y también tengo que confesar de las cordobesas que son guapísimas, ya también te lo digo, pero bueno, esto está fuera de contexto, yo no sé si esto es políticamente correcto, pero bueno. Bueno, chicos, escuchadme, hasta aquí yo creo que podíamos dejar aquí el programa y deciros que ha sido de verdad un placer
El programa ha llegado hasta aquí. Hemos hablado con José Ángel Bohollo y Marta López de Crímenes. Me siento, como he dicho hace un momento, muy orgulloso de tener vuestra amistad, eso es lo primero. Y además os siento parte de mi familia. A ti, José Ángel, muchas veces te llamo hermano, lo has dicho antes y es verdad, así es. Y con Marta compartimos el apellido y compartimos la familia y compartimos un amor de familia que tenemos, con lo cual estoy doblemente orgulloso de poder contar contigo, porque desde luego de escucharte me encanta, ¿no? De cualquier forma, y más allá del amor y el cariño que siento por vosotros, tela con vuestra trayectoria laboral y profesional, ¿no? O sea, el tener amigos así sube la media de uno, ¿no? Simplemente escuchando uno aprende. Muchas gracias de verdad por haber dedicado vuestro tiempo a participar en este programa. Fijaros que el tiempo es vida, el tiempo en realidad es vida. Y para mí no hay nada bonito como compartir el tiempo, porque es compartir la vida. Así que nos vemos seguramente en otro programa y espero tener vuestra compañía, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por crear este espacio y dejarme compartirlo con José Ángel y con los oyentes también. Gracias. Muchas gracias, Manolo, y por el placer de haberme presentado a Marta, que ha sido... Y además, estoy seguro que nos puede enseñar tantas cosas sobre la criminología que ya nos ha dado un pequeña masterclass, ¿no? Bueno, una pequeñita aportación. Por tiempo, pequeña por tiempo. Pues exactamente, seguiremos hablando y un abrazo muy fuerte a los dos. Muchas gracias, ha sido un placer.